Buenas, hoy quiero que entremos al tema que yo veo que hay una confusión mundial, que es el capitalismo. Y, y- y eso nos va a llevar a entender, digamos, qué es el socialismo, el comunismo. Porque creo que esta confusión es tan grande que hasta los mismos que se proclaman revolucionarios y que se proclaman, digamos, luchadores por el capitalismo y los mismos que los contradicen. Hay una señora en Honduras, otros en Argentina que dicen una cantidad de tonterías tratando de justificar qué es el capitalismo y qué es el socialismo y hablan de los pobres. Entonces yo creo que es necesario precisar esto para que nosotros podamos, digamos, avanzar en nuestras charlas. Yo también tuve esa confusión, o sea, mucho tiempo me sentía como todo joven, rebelde y todo. Y un día, leyéndome el tomo 3 del Capital, encontré una frase que yo creo que es la que mejor resume el capitalismo. Creo, lo digo como aparte, creo que el 90% de los revolucionarios y de muchos presidentes que hablan en contra y a favor del capitalismo ni siquiera tienen claro esta idea. Entonces, leyendo el tomo 3, lo voy a decir en mis palabras, pues porque ni siquiera Carlos Marx tenía una definición, digamos, exacta o exegética de qué era capitalismo, pero él lo dice en el tomo 3 y lo dice básicamente de esta forma. Dice que es en Inglaterra donde más claro se ve, obviamente cuando está escribiendo, lo que podía llamar uno capitalismo y que tiene estas tres características. Primero, que el trabajo debe ser asalariado, o sea, obviamente, y eso lo explica Marx en todo su tesis del Capital, el, el, el hecho de que el señor, digamos, que uno conoce como burgués, toma ciertos elementos o materias primas, digámoslo así, un trabajador y le paga por el tiempo que él ejercita su labor, está hecho, hace que no solo el producto sea pago, no es a diferencia, digamos, de lo que era la esclavitud o la servidumbre, donde trabajara o no trabajara, el amo, digamos así, tenía un dominio sobre el individuo. El dominio ahora, y por eso tal vez muchos burgueses llaman que esta sociedad la libertad, porque es solamente en el momento del trabajo, ¿sí? Yo te pago por un ejercicio, entonces, digamos, para no enredar más la pita, digamos, la primera condición para que haya capitalismo es que el trabajo debe ser asalariado. La segunda condición que se va viendo, esta ya es una cosa más en el tiempo, es que él ve que en Inglaterra hay una concentración de los medios de producción dispersos. O sea, si bien en una primera instancia hay, digamos, un hecho que hace la fabricación, digamos así, porque estamos hablando de un capitalismo industrial, que la fabricación de un producto, pues llega un momento que cada vez el capitalista va concentrando más los medios de producción dispersos, digamos la frase. O sea, usted va, digamos, a una tienda y venden pinturas, otras venden gaseosas, otras venden pan, ¿cierto? Pero cuando tú vas a ciertos, digamos,
macromercados tú ves que venden, como dice el eslogan, desde una aguja hasta un automóvil. O sea, te venden una casa. O sea, si tú miras, por ejemplo, el señor de mi país, Luis Carlos Sarmiento Angulo, el señor es banquero, pero también construye carreteras, también financia construcción de vivienda. O sea, cada vez se va concentrando más los medios de producción que estaban dispersos y se van concentrando, digamos, en pocas manos. Y la tercera, creo que es clave, es que todas las actividades de la vida en una sociedad capitalista son comprables y vendidas y se resumen en dinero. O sea, uno ve a una persona y le dice, a mí me gusta tu casa, entonces me dice, no la vendo porque aquí vivió mi padre, mi abuelo, yo tengo un valor sentimental. Te dice, ¿cuánto vale ese valor sentimental? El valor sentimental tiene precio. O sea, el reloj que usas, el anillo que te regaló tu abuela, el día que te casaste, todo se resume en dinero. Una persona va en un carro y lo choca otro, ¿no? Y el daño del carro vale X pesos, pero también hay traumas. Ese trauma tiene un valor, ¿sí? Cuando se pierde, digamos, un militar, tiene un hijo, un militar y lo matan, hay que pagar un valor. Todo se resume en dinero, toda la actividad. O sea, en el capitalismo no hay hechos que no se puedan ser tangibles en dinero, ¿sí? Y aquí veo, pues yo tengo, digamos, también mis contradicciones, digamos, con Marx. No, que no estoy comparando con él, pero, por ejemplo, el capitalismo inicia, como habíamos hablado en otras charlas, en las ciudades-estados de la península itálica, Florencia, Venecia, ¿cierto? Y aparecieron unos señores que se llamaban los mecenas. ¿Quiénes eran los mecenas? Mecenas, generalmente para estos señores tener dinero debía haber algo en la Edad Media que hacía la existencia de dinero, de acumulación de capital, de dinero. Entonces esos señores tenían generalmente familiares en la iglesia, ¿cierto? La iglesia tenía la concentración de la tierra, pero también tenían familiares, digamos, militares, ¿sí? Y también ejercían cargos, digamos, de administración, eran príncipes, eran reyes, eran políticos. Digamos, hay un libro muy interesante de los Borgia, la historia de los Borgia. Vamos, si lo tengo aquí, creo que lo tengo en otro lado, ¿sí? Los Borgias eran el Papa Alessandro VI. Este señor era un señor, digamos, desde la lógica de la iglesia, un señor promiscuo, tenía hijos, tenía amantes, tenía concubinas, pero él entró a la iglesia y logró ser papa. Sus hijos los fue casando con familiares de príncipes, y la idea de él era que su hijo César fuera papa también, porque él sabía que el día que él fuera, pues habían otras familias que estaban en contra de su poder, y otros hijos que fueran militares, su hijo Juan, ¿cierto? Con el tiempo, digamos, hizo muchos acuerdos. Él fue que le dio a Isabel la Católica el occidente de la América. O sea,
el 90% del territorio de la América. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? ¿Sí? ¿A dónde quiero llegar? Los mecenas no eran capitalistas, no eran burgueses, sino que ellos prestaban dinero, digamos, eran también banqueros. Y estos señores de la banca, ¿qué hacían? Utilizaban a los habitantes del burgo, o sea, de la ciudad, ¿cierto? Las ciudades antes eran lugares muy pequeños que eran cerrados en fortalezas por las invasiones, y se decía que los habitantes del burgo o de la ciudad, pues el zapatero, el carpintero, ¿cierto? Todas las actividades de la ciudad, estos señores necesitaban dinero para ejercer su actividad. Entonces, ¿qué hacen los banqueros? Los banqueros le dan plata a estos señores desarrollan una idea que es la que habla Marx, o sea, hacen una cosa que se llama plusvalía o lo llaman valor agregado. De ese valor agregado, pues obtiene ganancia, crece la empresa y el banco, ¿sí? El banco también crece, ¿cierto? Con el habitante del burgo, o sea, lo que se conoce como el burgués y lo que conoce como el origen de la burguesía, el habitante del burgo, ¿sí? Pues necesita, al ver que su actividad genera dinero, genera valor agregado y por ende genera capital, porque no el dinero no siempre es capital, ¿sí? El capital es el dinero evolucionado en el tiempo, en el valor, ¿cierto? Entonces, el habitante empieza, digamos, a ejercer una fuerza sobre digamos, los avances científicos. Hay una frase de Mao Zedong que me parece muy interesante, que dice, ¿dónde vienen las ideas correctas? Entonces él dice, la lucha de clases, la lucha por la producción y los experimentos científicos en la sociedad. O sea, la lucha de clases es que cada clase está luchando para prevalecer frente a las otras, y esa lucha hace que cada vez pues se perfeccione las ideas para lograr sobrevivir frente, digamos, a esta jungla. Y esa lucha de clases pues va a ser una cosa que se llama la lucha de la producción. O sea, a veces ve esos programas de Discovery o algo así, por ejemplo la evolución de la pizza en Nueva York. Generalmente algún día a un señor se le ocurrió, digamos, hacer el domicilio. Después otra empresa se dio cuenta que en el domicilio pues la pizza llegaba fría, entonces inventa cierto tipo de recipientes para que se conserve el calor, y ese tipo de hechos va haciendo que las empresas empiezan en la lucha de clases y en la lucha de la producción. El tercer punto, que son los experimentos científicos, o sea, yo empiezo a averiguar cómo hago para que mi producción sea de mejor calidad, entonces empiezo con los experimentos científicos. Eso mismo era lo que hacía el burgués, cada vez perfeccionaba más su trabajo, y hacía que su producción pasara de una producción, digamos, manual a otra industrializada. Ahí es donde va apareciendo el capitalismo. Pero ¿dónde diría yo que es mi contradicción con Marx? Que particularmente creo yo
que si viene el burguesido dinero, y hay muchos, el dinero viene de los que tenían acumulados en, en la Edad Media, o sea, los mismos que dominaban. Por ejemplo, hay teorías, por ejemplo, Stulin habla de que es mentira, por ejemplo, señores como Bill Gates o ¿cómo se llama? Slim, el de México, sean los hombres más ricos del mundo, sino que esos señores son prácticamente las fachadas de familias que tienen 1000 años haciendo dinero. ¿Cómo se llama? La casa nobiliaria veneciana negra que llaman, ¿sí? Las familias, ¿se acuerdan? En la Guerra Mundial, pues se atacó el trabajo de la burguesía, o sea, las fábricas, todo, pero por ejemplo nunca se atacó a Suiza, ¿sí? Suiza siempre conservó títulos y poderes y me imagino que dinero o oro, no sé, intocable. O sea, la guerra se hizo respetando ciertas cosas. Entonces, ¿a dónde voy yo? Digamos, y es donde no creo que no se ha interpretado a Marx, el, el, el hecho de que Marx se enfoque en el capitalismo. Yo creo que Marx no está buscando la destrucción en sí del capitalismo. Marx lo que está buscando es algo mucho más global, sino que él dice, creemos, como decía un político colombiano, Álvaro Gómez, en lo fundamental, ¿sí? Digamos, no podemos decir vamos a destruir todo, algo así, pero entonces vamos a transformar el capitalismo. Y él habla de lo que es el socialismo, ¿sí? El socialismo, que el socialismo, para mi concepto, no es más que un capitalismo reformado. O sea, ¿a dónde quiero llegar? Si tú miras el símbolo del socialismo, la hoz, el martillo, el socialismo siempre miró el trabajo y la transformación técnica del capitalismo como su adalid, digamos, su razón de ser. Entonces, ¿qué es lo que quiere reformar el socialismo? En mi concepto, el socialismo lo quiere reformar, es donde queda la ganancia. O sea, si la ganancia se hace en una actividad social, pues debe quedar para la sociedad. Si la gana, y no para digamos, el burgués, ¿cierto? Esa es básicamente la contradicción del socialista, que si usted mira los países, lo que uno llama desarrollo, que un país se está desarrollando y todo, no son más que hechos, por decir algo, puertos, carreteras, ferrocarriles, que facilitan el trabajo del burgués, pero se facilitan mediante la inversión en el trabajo de todos. O sea, digamos, el presupuesto de la nación no es del burgués, pero se le hace la vida más fácil al burgués por algo de pragmatismo que tiene, algo de lógica, pero no en esencia. Pero digamos, si el gobierno hace una escuela, no la hace pensando en el individuo, sino que la hace pensando en el burgués. O sea, ese señor debe saber pegar los zapatos, debe saber soldar para las ventanas, debe saber ciertas cosas. Entonces, se necesita en ciertos momentos una cantidad. En este momento estamos en una sociedad, digamos, que es una jungla, una selva de cemento. Mucha gente dice, yo quiero ser abogado, yo quiero ser, y ni siquiera sabe. Pero entonces, sí, eso también es premeditado, digamos, de que
irracionalismo, también la desconfianza del individuo por sí mismo de creer que él puede salir adelante. Entonces, él termina de estudiar abogado, pero finaliza montando una tienda de verduras, ¿sí? Esas cosas que hace que en sí el dinero, su trabajo, su esfuerzo, su anhelo, su ambición se esfume en el camino y solamente los que estén más direccionados sepan qué es lo que va a pasar, ¿sí? El capitalismo también ha tenido, digamos, sus transformaciones. El capitalismo nunca ha sido el mismo, ¿sí? El capitalismo, en primera instancia, lo que se llama el librecambismo, es un sistema que es el capitalismo, en mi parecer, el real o el clásico, ¿cierto? Se trabaja, se produce, no hay reglas de mercado, todo bien, los débiles van al paredón, los fuertes ganan, teoría darwiniana, ¿sí? Pero el capitalismo en un momento determinado se da cuenta que ese vértigo no funciona siempre, que hay gente a veces más hábiles que otras, y entonces viene el segundo capitalismo, que se conoce como el monopolista o el imperialista, ¿cierto? El librecambista, básicamente sus teóricos, digamos, son Adam Smith y David Ricardo. El monopolista, que se da a principios del siglo XX, tiende más un teórico como Friedman, como Keynes, perdón. Keynes empieza a darle la razón de ser al capitalismo monopolista. ¿Qué es el capitalismo monopolista? Que mucha gente, por ejemplo, el presidente de Argentina y la gente que representa el kirchnerismo, que mucha gente dice que ellos son socialistas. No son socialistas, son más keynesianistas, ¿cierto? El capitalismo monopolista lo que habla es del control del Estado frente al capitalista. Pero ¿qué pasa? Ahí hay una jugada, unas bajo la manga, una carta escondida. ¿Es cuál? Yo lo resumo en este ejercicio. Pedro, Juan y Pablo son capitalistas del mundo del librecambismo. Entonces, los tres, por su sagacidad, triunfan en el capitalismo librecambista, tienen mucho dinero y ahora quieren entrar al segundo dilema, entrar al monopolista. ¿Qué es lo que hacen ellos? Es lo que dicen los boyacenses: trabajar con burro amarrado. Entonces, ellos financian candidatos políticos, ¿sí? Entonces, mucha parte de su dinero lo financian para los políticos, pero para que el que gane, pues les dé un monopolio, como el monopolio del aguardiente, el monopolio de cualquier cosa, ¿sí? Entonces, el resto de la población trabaja en sí para ellos, porque ellos, hay una frase, la señora Cabal y muchos amigos míos de derecho, uribista, dicen: es que hay gente que le gusta todo regalado o trabaja en vagos. No, el monopolista no trabaja, o por lo menos en su monopolio, puede que trabaje en otras cosas, pero en su monopolio está ya la razón de ser, ya está hecha, o sea, está, digamos, ganado. El monopolista empieza a frenar, digamos, el desarrollo, porque si alguien, por decir algo, en Bogotá
los años 40, 30, la gente tomaba chicha. ¿Qué pasó? Cuando entran las presas como Bavaria, los Koppel, era un delito ya consumir chicha. O sea, la chicha en cierta medida empieza a ser un enemigo de, de- del monopolista, porque si Juan toma chicha no me compra una cerveza, ¿cierto? Es más, en Bogotá todavía se dice vulgarmente, se le dice a la cerveza chicha, ¿cierto? La gente de las... Sí, porque ese hecho, ellos cambiaron la chicha por la cerveza, pero eso pasa también con los buses, entonces aparecen tres señores, montan una cosa que se llama Transmilenio y el otro bus, si no se le compra la chatarra, se me va, pero ya el trabajo empieza a concentrarse, como dice Mar, los medios de producción dispersos se van concentrando cada vez más y más y entonces le queda, digamos, a los seres, la clase media, cada vez más difícil acceder al sueño de riqueza, al sueño americano. Este hecho se ve mucho, digamos, en el Chocó algún día. No es más, creo que ya lo habrá, sino que tal vez muy difícil o su burguesía es muy incompetente y su clase política es muy incompetente. Pero no es que un señor se siente en una calle y diga, hay X número de motos, si prohibimos el parrillero o el señor que compramos tantos buses, porque en los buses más cantidad de usuarios, las calles no las dan como Transmilenio o algo así, y nosotros tenemos sentado, como dicen por ahí, relajado, ganándome tanto dinero. Es una operación matemática simple, ¿sí? que hace, digamos, el monopolismo, este tipo de hecho, ¿sí? El monopolismo o el imperialismo pues tienden a generar guerras, ¿sí? Pero ahora vamos a entrar a la tercera etapa. Muchos lo llaman neoliberal, otros lo llaman, Callinico lo llama el multinacional, el globalizante, el capitalismo multinacional, capitalismo financiero. Y es ahí donde empezamos. O sea, si los banqueros que eran nobles financian a los burgueses ahora se fusionan, o muchos burgueses se fusionan con los banqueros y entran al capitalismo financiero. El capitalismo financiero es mucho más parasitario que el monopolista, era mucho más parasitario que el librecambista. Entonces, ¿qué hace el financiero? El financiero dice, yo ya tengo una cantidad de capital acumulado. Ese capital lo doy al capitalista trabajador. ¿Sí? Él va a vender, va a sacar réditos al trabajo y me va a dar a mí, independientemente de las circunstancias, por ejemplo, ahora el COVID o lo que llamaba Marx las crisis de sobreproducción. Entonces, digamos, el financiero se gana la plata sentado. Y es ahí donde vienen muchas teorías que a mí me dan risa. O sea, el problema no es ni de Petro, ni de la guerrilla, ni de nada de esas cosas. El problema es que hay una lucha entre un grupo o una parte del capitalista, el financiero, que se come el trabajo del capitalista trabajador, ¿sí?
esa, esa contradicción es una contradicción casi irreversible, como dice Hubermas, de que es como cuando el gorila mete la mano a sacar un banano en una trampa y solamente con el puño cerrado no puede sacar la mano ni el banano, y solamente abriendo la mano pues que se salva, pero el gorila prefiere que lo maten, que lo capturen, él sabe, pero el banano no lo suelta. Eso es más o menos lo que está haciendo el capitalista financiero, ahogar a la sociedad. Y eso es lo que es la reforma tributaria, o sea, digamos, cada vez bajo los dos parámetros, el financiero y el monopolista unido, digamos, hacer que el trabajo del individuo, digamos, hay muchos individuos que su vida será levantarse, comer, dormir, tal, eso no hay problema, pero hay muchos individuos que quieren crecer, que quieren ser como el capitalista, y cada vez pues están más cortos, más lejos de ese objetivo. Entonces, ¿por qué? Porque si hace cuenta o hacemos cuenta, yo ya la he hecho en mi caso, cada vez damos más dinero por algo que posiblemente podía ser de menor valor y salir adelante. Esto no quiere decir, digamos, que la sociedad esté madura. Yo, por ejemplo, estuve en Venezuela hace unos 12 años y en Venezuela había más poder adquisitivo con Chávez, pero el flujo del capital es el mismo, o sea, la gente ganaba más dinero, mejores sueldos, pero compraba más cerveza, más cosas importadas, o sea, la plata terminaba en las mismas manos. Se necesita, digo yo, una sociedad mucho más madura y en ese sentido pues creo que con las pocas bases que tenemos sobre la teoría financiera pues es y de política obviamente es muy probable que, que no ocurra esas cosas, ¿sí? Lo que ocurre sí es la barbarie, o sea, el sálvese el quien pueda, ¿sí? Hay otro tema, antes de terminar, o sea que ya he avanzado mucho, que quiero dejarlo así para empezar, para después tratar lo que es, ¿qué es el socialismo en sí? O sea, porque es que, si bien Marx hace una teoría, que ahora mucha gente la cataloga de eurocentrista, o sea, él pensaba, creo que no se equivocó, de que el capitalismo se iba a dar en los países desarrollados. Y en teoría, entre comillas, no se ha dado. Yo diría que sí, o sea, digamos, en Francia, por ejemplo, hay una huelga hay una huelga de transportadores del ferrocarril y eso paran todo el ferrocarril, o sea, la sociedad trabajadora está más concentrada, a pesar de que últimamente en el capitalismo multinacional pues se ha tratado de ir cambiando esos parámetros cada vez, ir dividiendo más que los trabajadores no puedan ni siquiera concentrarse, ¿no? Pero digamos, una vez Khrushchev fue a los Estados Unidos y dijo, pues esto es lo más parecido al socialismo, aquí cada quien coge su plato, cada quien bota su basura, nadie es trabajador de nadie, un señor, y eso yo lo he comprobado, es cierto. O sea, la sociedad está tan concentrada en el capitalismo, o sea, es muy difícil ver una tienda de barrio, por lo menos en las ciudades más pujantes de allá. Tú vas a comprar una barbera y necesitas coger un carro y te vas a Walmart, ¿sí? Cada vez más concentrado.
también cambian los parámetros, digamos, de patrón dueño. O sea, un señor en los Estados Unidos pueda que nunca tenga una propiedad, digamos, no sea ni el dueño de McDonald's ni el dueño de nada, pero solamente por ser un comisionista gana mucho más que un señor, digamos, en Certer y en Quibdó, que tenga un almacén. O sea, sí, ya digamos no es necesario esa relación patrón obrero del reloj a qué hora llega, ¿sí? Sino que se va concentrando más y cada vez más, y prácticamente, como diría Terminator, se termina tratando para las máquinas. Tú empiezas a trabajar en una empresa que nunca vas a saber quién es tu patrón. Tu empresa funciona, ¿sí? Una empresa multinacional, y funciona como un relojito, porque ya el sistema está, ¿cierto? Y entonces, digamos, esos son los sueños de Marlon. Marx diría en un momento determinado, pues si no trabajamos sin patrón, pero necesitamos patrón, y la ganancia es de nosotros, no solamente el 10% de comisión que me dan a mí, sino tal, pero ¿quién? De la sociedad, ¿sí? Entonces, digamos, el socialismo que se da, digamos, en Rusia, en la URSS, en China, pues es un socialismo que busca el incentivo y fortalecer a la burguesía. En primera instancia, digamos, dicen la burguesía nacional, que nunca ha existido porque ya están dominados por una burguesía transnacional. Y en segunda instancia buscan que, ¿cómo se diría la palabra en términos marxistas? O sea, que la sociedad entre, digamos, me olvida la palabra, en ese juego de la producción. Y yo lo digo en mi experiencia propia, el capitalismo de por sí es una revolución constante. O sea, el capitalismo no es un sistema que diga uno nació y ya quedó, sino que, por decir algo, en 1810, que empieza la independencia, lo primero que va a ocurrir es, digamos, fortalecer, digamos, la producción de cacao, de materias primas, ¿sí? Y a su vez, cada vez más que el Estado, que el país empezaba a crecer, pues se iba fortaleciendo otras cosas, ¿sí? Se iba perdiendo, por ejemplo, la industria artesanal, se iba fortaleciendo los conceptos de mercadeo, de marketing, ¿cierto? Entonces, cada vez el individuo en el capitalismo va aprendiendo más, aprendiendo programación, va aprendiendo cosas. Entonces, en la URSS se dieron cuenta de eso, hicieron algo que se llamó la NEP. En China, que era mucho más dominada y mucho más atrasada, pero de que la URSS también, o sea, uno puede decir San Petersburgo era una sociedad como Londres, por decir algo, pero a 5.000 kilómetros de allá de tal, en Kazajstán, pues obviamente se estaba en una edad media, ¿sí? Y hubo muchos incentivos de capital también. Hubo gente que se le pagaba mucho mejor si iba a trabajar a Siberia. En China se hace lo que se llama la nueva democracia, o sea, que la burguesía nacional tenga, o sea, se dice que Deng Xiaoping, pueda que sí, pero todo lo que he leído sobre China, siempre en China había incentivo a la propiedad privada, o sea, siempre había propiedad privada, siempre había producción privada, ¿sí?
digamos que en eso creo que pecó Hugo Chávez, ¿cierto? Como todo latinoamericano, digo yo, porque leyendo uno sobre el socialismo en República Checoslovaquia y en ciertas cosas, pues siempre hubo más abundancia, con todos los problemas que hubo, el levantamiento, primavera de Praga, siempre hubo más abundancia y más producción. ¿Sí? En América Latina, digamos, lo que estamos es en un sofisma, y esa es la última etapa antes de irme, del capitalismo. O sea, el capitalismo multinacional ha creado una cosa que ellos pueden mover capitales en grandes cantidades casi en un minuto. Entonces una vez decía, uy, la crisis de Corea, el sudeste asiático, y es que dejaron ya de invertir en esa zona para invertir en Latinoamérica. Latinoamérica en esos días creció, entonces la gente dice que gracias a Uribe, que gracias a Chávez, que gracias a Correa, y lo que no han entendido son los movimientos del capital a nivel mundial. ¿Sí? Eso, y yo también entiendo, digamos, a la derecha en este país, digamos, la derecha y en cierta forma la izquierda de otros países lo han entendido. Lo que nosotros necesitamos, lo hizo mejor China, digamos, de China de Deng Xiaoping para acá, es capital, y a veces se hacen unas concesiones que uno diría, uy, pero prácticamente lo están llevando todo sin dejarnos, digamos, ni las migajas. China lo hizo mejor, y mira que China ha hecho de capital, exporta capital, ¿cierto? Pero en cierta forma un gobierno bueno o malo lo miramos en este lugar cuando hay inversión. La inversión extranjera, la famosa confianza inversionista, pero en cierta manera lo que se está haciendo, y eso también quiero aclararlo, se hace dentro de los Estados Unidos. O sea, Dakota trata de quitarle empleos a Nevada. En este momento Texas le está quitando mucho empleo a California, porque California hay más impuestos. Entonces cada vez se van dando las condiciones para que el capital se va moviendo. El capital siempre está donde están las mejores posibilidades, ¿sí? Porque, digamos, en ese sentido es que nos encontramos hoy. Pero digamos, para ser un poco apocalíptico, la contradicción del capital no la resuelven ni Tiro Fijo, ni Hoy, ni Petro, ni Fidel Castro. Es una contradicción que está intrínseca en sí misma, y esa contradicción es la que está haciendo, digamos, desplomes, digamos, crisis que a veces son maquilladas, pero, digamos, también genera, digamos, inconformidad en las potencias emergentes. Ya China no quiere comerciar con dólar, ya lo intentó Hussein, y esas contradicciones, diría yo, por más que me siente en un TikTok a decir es que los otros son vagos y no estudian, pienso que esas contradicciones son irreversibles. Entonces yo voy a dejar ahí. También hay que entender, por ejemplo, antes de irme, de que el aumento, digamos, de la pobreza en los Estados Unidos, ya hay prácticamente un 20% de la población de los Estados Unidos que en los años 60 no llegaba al 5%, y eso por conceptos de racismo y otras cosas. 20% de la población ya se considera pobre, y eso va a seguir aumentando. Y muchos homeless. Yo creo que el coronavirus tiene que ver con la existencia, más que de las, ¿cómo diría?, de ser un irresponsable individuo, de la existencia de los homeless y ser americano. O sea, si bien tú eres de Vietnam o del África y dices, no, es que a mí me han explotado, yo diría que el hombre más explotado en este momento es el mismo americano. Él tiene que producir
para medio subsistir. Posiblemente hay más posibilidades de trabajo, pero necesita producir, quiera o no quiera, unos $60,000 al año individual para poder, digamos, tener una vida medio digna. Que en los Estados Unidos nunca habrá vida digna porque si bien te consigues una camisa de $10, también existe una de 5,000, $10,000. O sea, allá siempre habrá algo que será muy difícil de conseguir y hay personas que ya tienen cómo conseguirlo. Entonces, bueno, ahí los dejo. Hasta luego.